Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Bienvenido. Bien. Igualmente. Bien, todo bien. Acá, después con el post-electoral, previendo ya lo que pueda suceder en el balotaje y previendo la actividad que se reanuda ya mañana mismo en la Cámara de Diputados con una comisión. Claro, me decía un amigo futbolero el otro día, cómo al argentino le gusta el sufrimiento. Ya en el Mundial llegamos a la final, a penales, todo el tiempo parece que necesitamos esa adrenalina, ¿viste? Esa cosa de esperar al último minuto, claro, para saber si somos los campeones del mundo, para saber quién va a ganar la presidencia. Es como que parece que si no, no es Argentina. Es tremendo el nivel de adrenalina. Hoy se definió el tema de la elección porteña, sí, bueno, que ya estaba establecido, claro, que por segunda vez, o sea, el último balotaje que se celebró en la ciudad de Buenos Aires fue en 2015, después, porque recordemos en 2019 Rodríguez Larreta ganó sin balotaje, ganó en primera vuelta, pero esto que sucedió hoy, que bueno, se bajó Leandro Santoro, recordemos que le faltaba muy poquitito a Jorge Macri para llegar a los 50 puntos que... Al parecer intervino Sergio Massa ahí, diciéndole llamándole y diciéndole que se baje y que se enfoquen más que nada en lo que va a ser la campaña presidencial, porque no tenía quizá tanto sentido gastar todo lo que se gasta en una elección, ¿no? En un balotaje, cuando era muy poquita el porcentaje que le faltaba a Jorge Macri para ganar. No tenía sentido o razón de ser. Y más vale que en el caso de las presidenciales, que bueno, que todos los focos estén puestos en la presidencial propiamente dicha, por eso la recomendación de Sergio Massa. Sí. Y me hizo acordar un poco a lo que sucedió. Estaba buscando, porque yo recordaba que en el año 2000, vos no habías nacido, me parece. No, 2000 sí, yo tenía 9 años. Yo soy del 91. Bueno, soy chica, pero no tan chica, bueno, estoy ahí. Bueno, yo te hice más joven, soy sub 30, ¿viste? En el año 2000, Domingo Cavallo fue el primero en renunciar a un balotaje. Le faltaba también un poquito más, le faltaba en ese momento Aníbal Ibarra y Cecilia Felguera, fue la fórmula que ganó en ese año. Domingo Cavallo con Gustavo Vélez era la que había salido segunda, muy lejos también del primero. Y bueno, en principio Domingo Cavallo había reaccionado muy mal y había dicho que no se bajaba el balotaje. A los 2 días también se bajó. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Y bueno, después pasó, también ni hablar del antecedente de Menem con Néstor Kirchner, ¿no? Claro, que se terminó bajando el balotaje y Néstor Kirchner se termina siendo presidente de la Nación con 24% muy poquito, de los 22 votos. creo. Sí. Tampoco Menem había sacado mucho más, había sacado menos de 30 puntos, así que no tenía sentido. ¿Qué estás queriendo decir, José? ¿Que puede bajar a alguien? ¿Renunciar al balotaje? No creo. A nivel provincial, bueno, algunos echan a... No creo. Ese se va a hacer, me parece. Estaba calculando cuándo sería el debate. El debate me parece que es ya tiene 5. fecha, el domingo anterior, el 12. Ah, el 12. El 12. Lo que no tengo confirmado si va a ser en la UBA. Creo que sí. Sí, habían dicho que dejaban todo más o menos listo como para hacerla ahí. Y sí, va a ser ahí en ese caso. Yo pensé que iba a ser 2 semanas antes, como fue en este caso, pero bueno, entonces sí es el 12. Yo tengo confirmado que es el 12 de octubre. Y bueno, el 19 va a ser el balotaje, que ya salió a decir la vocera presidencial que el feriado del lunes 20 no se mueve, por el momento se mantiene el feriado, porque había circulado un rumor en su momento, en el día de ayer en realidad, de que se podría haber pasado el tema del feriado justamente por el balotaje, algo que ya había pasado en el 2015. El mismo feriado, cuando fue balotaje, se trasladó para el fin de semana siguiente, pero bueno, en este caso al parecer no lo van a mover. Así que imagino que ese fin de semana va a ser de mucho turismo. Sí.
mucho turismo. Yo creo que la gente quizá que no se siente identificada con los dos candidatos que no quiera participar tendrá esa excusa. Quizá no. Entonces seguramente va a haber un gran porcentaje de ausentismo y probablemente de voto en blanco también. Ajá, seguramente. Lo cual termina de alguna manera. Es lo que pasa en un balotaje también. Claro, exactamente. No es el mismo porcentaje que recurre a votar en las generales. Así. Pero habías adelantado, José, que mañana se reactiva la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una comisión presidida por el diputado Carlos Heller. Y van a empezar a tratar el tema de la separata, que tiene que ver con el presupuesto para el año 2024, presentado por el ministro Sergio Massa. A las 16 horas está convocado, dice, el debate comenzará por el recorte de las exenciones impositivas para las empresas. Es un poco lo que se va a tratar mañana. Tenemos los invitados por ahí, ¿crees que lo digamos? Sí. ¿Los tenés? Los tengo acá, sí, los tengo acá. A ver, ya te digo quiénes están convocados. Carlos Castañeto va a estar. Sí, acá tenemos. Fueron invitados funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Por un lado, Carlos Castañeto, el administrador de la FIP, ¿no? Bueno, también el licenciado Raúl Enrique Rigo, secretario de Hacienda, Ministerio de Economía. El doctor Guillermo Michel, director general de aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Claudia Fabiana Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, Ministerio de Economía, para considerar separata incluida en el anexo del mensaje 0037/23, que tiene que ver con el presupuesto fiscal para el año 2024. Así que todo indicaría que se empieza lentamente a hablar del presupuesto 2024. Arrancan pero, por ahí. Al parecer, el tratamiento del presupuesto va a ser después del balotaje. Sí, seguramente va a ser ahí. Eventualmente, como sea, yo creo que si no es, si resulta electo presidente el actual ministro de Economía, bueno, no será él quien lo presente seguramente. Y bueno, en este caso de la separata, de la que se venía hablando varias veces, tiene que ver con las exenciones impositivas para, en el caso de los jueces y las asociaciones civiles y cooperativas. Y ahí estaba viendo que, por ejemplo, había un punteo que figura en la separata de cuánto es lo que corresponde a las ganancias, por ejemplo, de los magistrados, de los poderes judiciales, no solamente de la nación, sino de las provincias. En ese caso es el 0,16 del PBI. En el caso de las ganancias de asociaciones civiles y fundaciones mutuales y cooperativas es un 0,11. En tanto de las alícuotas reducidas de IVA son un 0,62. Y también una de las exenciones importantes que hay tiene que ver con el régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego, esa que es tan polémico que uno de los candidatos presidenciales justamente que va al balotaje se propone eliminar justamente el régimen ese en una provincia donde justamente ganó ese candidato, pero bueno. ¿Dónde pasamos las elecciones provinciales de este fin de semana? Bueno, acá en provincia de Buenos Aires sabemos que se impuso Axel Kicillof por encima con una amplia mayoría sobre Grindetti y sobre Píparo, pero también votó Entre Ríos y ¿qué otra más? ¿O solo esas dos? Y Catamarca. Catamarca también. Catamarca, ¿cómo ganó salió? El oficialismo, el gobernador provincial ganó. En Entre Ríos, bueno, en 20 años, primera vez en 20 años que cae el peronismo, recupera, en este caso, bueno, ganó el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Y bueno, en Catamarca el gobernador es Raúl Jalil, que ha sido reelecto por amplia mayoría. Y bueno, son las provincias que quedaban. Recordemos que hubo 18 adelantamientos, 2 provincias que quedan fuera del calendario electoral, que habitualmente que están desfasadas del calendario electoral por intervenciones provinciales que hubo en el pasado, Santiago del Estero, y la otra provincia es Santiago del Estero. Y me falta una más. Bueno, otra más. Que no tuvo, que no va desfasada con relación al resto de las provincias. La mayoría de las provincias, a medida que fueron evolucionando estos años, hubo una tendencia a despegarse de las elecciones nacionales. Podríamos decir que hasta el 2015 la mayoría acompañaba. Corrientes era la otra, me quedé pensando en Corrientes, perdón. Hasta el 2015 podríamos decir que había una tendencia a acompañar a las elecciones nacionales. Sí, el tema ese de desfasarse de las provincias, eso sí tuvo notorio. La primera vez que se usó mucho ese sistema fue porque antes estaba establecido que fueran conjuntamente con la nación. Nacionales.
pero con Carlos Menem en 1999. Fue la primera vez que se hizo ese... el desdoblamiento. Desdoblamiento de las provincias que quería desmarcarse y con la anuencia justamente de Carlos Menem en ese momento, que le sacó el banquito en ese momento a Eduardo Duhalde, que no estaba muy convencido de que fuera su heredero político en ese momento, y terminó ganando la alianza. Así es. Bueno, José, salimos de lo que es el calendario electoral, del repaso, y vamos a meternos en el tema del día de hoy. Hoy, 24 de octubre, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra el Cambio Climático. ¿Sí? Son días importantes que se ponen en agenda para concientizar sobre empezar a revertir muchas prácticas, formas de producir, ¿no? El tema de la contaminación en el mundo, porque el cambio climático no es algo que afecta a un país o una provincia en particular, sino que afecta a todo el mundo por igual. Por eso existen como la Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? Que establece metas para reducir el impacto de lo que es la contaminación, el cambio climático a nivel mundial. Así que, si te parece, vamos a meternos en el tema y vamos a escuchar a una investigadora del CONICET, a Laura Yadjian, que es investigadora del CONICET, que estuvo hablando aquí en DTV y decía lo siguiente. En general, todos los que hacemos ciencia, los que nos dedicamos a la investigación, como los investigadores del CONICET, también formamos equipos de trabajo, formamos estudiantes de doctorado, de maestría, estudiantes postdoctorales, y trabajamos en equipo, en un grupo de investigación, porque realmente es imposible abordar esto en forma individual. En estos grupos de investigación hay miradas complementarias, ideas, creatividad que se pone en juego y que son fundamentales para poder encontrar las soluciones a estos desafíos que, por otro lado, van cambiando permanentemente, porque el clima está cambiando, porque de golpe aparece un problema ambiental nuevo, un río donde hasta ese momento no existía. Entonces, poder encontrar estas soluciones requiere de miradas complementarias y también de acción de un conjunto, un grupo de personas que generalmente tienen distinta experiencia, distinto tiempo desde que se están iniciando en la investigación, y que esos aprendizajes se complementan mucho. Yo aprendo mucho con mis estudiantes. La verdad es que es muy interesante la mirada que ellos traen fresca, nueva, sobre problemas que, bueno, ellos por ahí se han formado en un contexto tecnológico y en una problemática ambiental muy distinta al momento que vivíamos cuando me formé yo. Entonces, esos cambios de realidades también hacen que sea como muy motivante y muy importante esta interacción. Siempre es importante tener en cuenta el plazo de tiempo en el cual uno analiza las cosas, ¿no? Una cosa son los resultados o la producción que podemos tener en el corto plazo, y otra cosa muy distinta es si uno maneja los ecosistemas para mantener la producción lo más estable posible y además que eso se mantenga en el tiempo, ¿no? A eso llamamos la sustentabilidad de la producción agrícola, ganadera, forestal, y para eso es muy importante tener esta perspectiva de largo plazo, no pensar solamente en cuánto queremos producir el año que viene, sino que queremos que esa producción se mantenga. Para eso es importante que dejemos vegetación natural, ya sea en los bordes de los cultivos, que haya remanentes de montes nativos donde hay reservorios de polinizadores, de especies que atacan a las plagas de los cultivos, reservorio de diversidad, porque ahí también puede haber especies que querramos domesticar en el futuro cuando la producción agrícola sea mejor, con especies distintas que las que estamos usando en este momento. Entonces, todo ese reservorio de biodiversidad es de algún modo nuestra garantía de que vamos a poder seguir produciendo en estas cantidades en el futuro. Y nuestro país es un país netamente productor, agrícola-ganadero, donde el campo es un componente muy importante. También es un país que 2/3 de su territorio es árido y donde el agua escasea de por sí. Entonces, la producción vegetal, que depende mucho del clima y de la cantidad de las lluvias, siempre está en juego y siempre, digamos, depende mucho del clima. Entonces, es clave, digamos.
Bueno, y escuchábamos a la investigadora del CONICET en conjunto con Lourdes López, nuestra compañera y conductora del programa de Ecoagenda, un programa en el cual tratan la agenda ambiental de la Cámara de Diputados de la Nación. José, cambio climático, ¿qué tenemos para hoy? A ver. Bueno, hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Es una fecha que hay que tener muy en cuenta porque es un tema que hay que tener muy en cuenta. Es el 24 de octubre, se conmemora entonces ese día con el objetivo de alertar a la comunidad mundial acerca de los efectos nocivos y devastadores del cambio climático en el planeta. Esta es una efeméride que no fue proclamada oficialmente por la Organización de Naciones Unidas, pero ese organismo apoya la iniciativa de generar acciones para contrarrestar el cambio climático, obviamente. Digamos entonces, en el último siglo la contaminación generada por la actividad humana ha acelerado este proceso a una velocidad alarmante debido a la emisión de gases de efecto invernadero generados por factores tales como la quema de combustibles fósiles, el uso del suelo, el uso de la energía y las actividades industriales. Además, estos gases ocasionan un incremento en las temperaturas, generando el fenómeno de calentamiento global causante del cambio climático. Veamos algunos de los efectos entonces a nivel global que son los siguientes. Por ejemplo, incremento de las temperaturas medias, incremento del nivel del mar, deshielo en el Ártico, incremento de eventos climáticos extremos como sequías, incendios, escasez de agua e inundaciones. Y cuando de esos elementos, por ejemplo, vemos inundaciones, están a la orden del día por estos parajes, por ejemplo. Los incendios ya sabemos que los estamos sufriendo permanentemente. Bueno, ahora por suerte no hay, pero inclusive se ha establecido un poco cuántos incendios hay diarios. Acá la Cámara de Diputados y el Senado también, obviamente, han tratado innumerables veces el tema de los incendios. Hay leyes específicas, leyes del manejo del fuego que se han sancionado en los últimos tiempos. Y de sequías ni hablemos. La Argentina vivió en los últimos años una de las peores sequías del siglo, ni hablemos de lo que va del siglo actual y el anterior. Y ya en 2017 habíamos tenido una sequía muy fuerte, o sea que no tan fuerte como esta, pero realmente... Pensar que la producción, prácticamente la producción de nuestro país depende del tema del campo, ¿no? Entonces, cómo la sequía afecta no solamente a la cuestión de la naturaleza, del ambiente, sino también cómo impacta inmediatamente en la producción de un país, ¿no? Así es, sí, justamente, y por eso aquello que uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, de la manera que le impactó a la Argentina, que el hecho de no ser tan primarios, muchas veces se dice no depender del clima, porque esto nos retrotrae a siglos atrás. O sea, realmente ese es un tema y es un fenómeno para atender, justamente cuando decimos el tema del cambio climático, para atenderlo, porque esta es la manera como puede llegar a impactarnos. Veamos entonces, esto se trata, hay innumerables proyectos que se han presentado y se presentan permanentemente sobre el tema que tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático en particular. Ahí recogemos algunos solamente. El último, que tiene cierto tono electoral también, y tiene que ver con el cambio climático, que el más reciente, el 12 de octubre pasado, lo presentó la diputada salteña del oficialismo Pamela Caletti, y es para reformar la ley orgánica de partidos políticos. Uno dirá, ¿qué tiene que ver con el cambio climático? Bueno, es para incorporar 2 artículos que establezcan la capacitación obligatoria a precandidatos y candidatos a cargos nacionales en materia de género y violencia contra las mujeres. Por un lado, el desarrollo sostenible, medio ambiente y cambio climático, como así también distintas modalidades de discriminación. Algo parecido a lo que establece la ley Yolanda. La ley Yolanda es una ley que establece capacitación obligatoria en materia ambiental a todos aquellos funcionarios que integren la función pública, tanto a nivel nacional, provincial, como también municipal. Pero en este caso, el proyecto de la diputada Caletti no solamente tiene que ver específicamente con la cuestión ambiental, sino también con cuestiones de discriminación y cuestiones de género, por sobre todas las cosas. Claro, porque ella decía, por ejemplo, en particular, y bueno, esto viene a cuento claramente porque a propósito de que eventualmente, y bueno, es lo que sucedió, por ejemplo, en este año, en la plataforma de uno de los candidatos figuraba el tema de desatención por el tema del cambio climático. O sea, y es lo que pasa en el mundo con algunos candidatos así disruptivos, o sea...
que se han manifestado, por ejemplo, Donald Trump, que se ha manifestado Jair Bolsonaro también, y por acá tenemos experiencia también, que han manifestado su no creer en el cambio climático. Y también en la presidencia de Bolsonaro, recuerdo, hablando de discriminación, fue una presidencia en la cual la comunidad LGTB en Brasil, que es una de las comunidades más grandes incluso de Latinoamérica, fue muy discriminada, no era reconocida. Recuerdo que en su momento, cuando recién había asumido Alberto Fernández, el hijo de Jair Bolsonaro había publicado una foto en la cual se lo veía a él con un arma, ¿sí? Como portando un arma, y al lado la foto de el hijo del presidente Alberto Fernández, como disfrazados como Darkwing, y como diciendo el hijo de Brasil versus el hijo del presidente de Brasil versus el hijo del presidente de Argentina, ¿no? Como esa cosa de ese machismo en el cual no respetan ni siquiera los derechos de las mujeres, ni tampoco de los trans, de los travestis, de las personas no binarias, o sea, claramente señales de muchísima discriminación. Por eso, esta iniciativa de la diputada Caletti justamente tiene en cuenta eso, que ninguno de todos los candidatos para cualquier cargo justamente tenga que ser capacitados. Veamos la próxima placa, que tiene que ver también con este proyecto. Es la capacitación, tiene en cuenta como exitoso antecedente la ley Micaela y también a la ley Yolanda que acabas de mencionar, porque que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático, pero ambas dirigidas solo a quienes ya ocupan un cargo en cualquiera de los 3 poderes del Estado Nacional. Por eso ahora la idea es que aquellos que se postulen para candidatos. Tal cual, claro. Así es. También en este texto la diputada, justamente al hacer referencia a esas leyes, dice que entre 2020 y 2021 fueron capacitadas ya 4.793 autoridades y 56.811 agentes estatales de los 3 poderes del Estado. O sea que los beneficios por lo menos han sido capacitados. Veamos otros proyectos que se han presentado. Alejandro Topo Rodríguez, con el diputado, su colega, su compañero de bancada del Interbloque Federal, Carlos Gutiérrez, presentaron un proyecto para impulsar el uso de biocombustibles o cortes libres de biocombustibles con combustibles fósiles en flotas vehiculares públicas. Y la iniciativa tiene en cuenta que esto, en el marco de los compromisos adoptados en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP21, justamente Argentina fijó una meta incondicional de reducción de emisiones de efecto invernadero de 15% en 2030. Con respecto a las emisiones proyectadas en Business as Usual, camino a ese logro, debe destacarse que los biocombustibles constituyen una fuente de energía renovable que permite un ahorro de hasta el 70% de las emisiones de GEI respecto a los fósiles que complementan o sustituyen. Justamente. Sería bueno que en el debate presidencial incorporen la categoría de medio ambiente también, donde las declaraciones de Javier Milei, que fueron de público conocimiento, que dijo que qué tiene o cuál es el problema de que las empresas contaminen los ríos, ¿no? Así es. Imagínate para la Agenda 2030 o la Agenda Internacional de Cambio Climático y Preservación del Medio Ambiente, ¿cómo le puede llegar a caer que tengamos un presidente que diga que se puede contaminar libremente los ríos, ¿no? Y eso es un tema que no menor, sobre todo para alguien que tiene tantos seguidores de la juventud. Tiene en cuenta también el Topo Rodríguez en su iniciativa que la aprobación de la ley 27.640 en 2021 estableció un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. Significó además según él establece, un serio retroceso ambiental y productivo, y la iniciativa apunta no solo al crecimiento del uso de biocombustibles, sea impulsado por sus ventajas ambientales y costos cuando se considera que son menores emisiones, que causan menores emisiones para el efecto invernadero. Bueno, ahora vamos a ver la próxima placa, que tiene que ver con Soledad Carrizo. La presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la Ley 27.520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación del cambio climático global. Es una ley que se reglamentó en 2020.
y que establece, por ejemplo, establece la necesidad de conocer los planes de respuesta al cambio climático y que sean informados por las provincias de la Ciudad de Buenos Aires y tiene que presentárselo a cada jurisdicción a la autoridad de aplicación en el plazo no mayor de 3 años. Ese plazo vence este 18 de diciembre, justamente, y lo que quiere saber es cuáles fueron los resultados, si los presentaron todos y cuáles fueron los resultados. Otro de los proyectos es de Florencia Lampreave, del oficialismo de Buenos Aires, y establece la obligatoriedad en capacitación integral en materia de ambiente para medios de comunicación. Esto me llamó la atención. Digo, bueno, esto es otra capacitación. Bueno, ¿por qué para medios de comunicación? Ahí mirando a ver a quiénes alcanzaba, en el artículo primero, el objeto lo establece que la capacitación es para los trabajadores, no. Es para aquellas personas que sean propietarias o se desempeñen en todas sus jerarquías y funciones en los medios de comunicación regulados por la Ley 26.522. O sea que para por lo menos, porque sería impracticable que capacite a todo el periodismo, justamente, pero por lo menos que capaciten a los medios, a los titulares de medios de comunicación para que, bueno, bajar un poco esa línea hacia todos los sectores. De conciencia ambiental, por sobre todas las cosas. Sí. Y por último, y no es la última ley, en todo caso, es Mónica Fein, del socialismo de Santa Fe, expresar beneplácito y reconocimiento a diversos municipios por la elaboración del Plan de Acción Climática en el marco del trabajo de la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático. Esas son algunas de las iniciativas que se han presentado. Si te parece, José, vamos a escuchar la palabra de la diputada Graciela Camaño, que es una de las diputadas que más trabaja respecto de la agenda ambiental, impulsa muchísimo los proyectos de ley que tienen que ver con materia ambiental aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Hace ya algún tiempo los organismos multilaterales de crédito están interesados con la Agenda 2030 y de hecho vienen desarrollando una enorme actividad en torno a la temática. Porque el mundo está en una crisis climática tan grande que los países y los organismos financieros, hay incluso algunos países que ya están experimentando con leyes sobre el sector financiero privado, van a tener puesta la mira en que la producción se haga sin que sea en detrimento del ambiente. Claro. Canadá está trabajando una ley en ese aspecto. Yo presenté un proyecto de ley. Es fundamental hacer esto, porque si nosotros seguimos tratando de concientizar que hay un problema serio con los episodios extremos que el cambio climático está produciendo, pero por otro lado, el sector financiero financia empresas que destruyen el ambiente, estamos frente a un problema. Claro. Lo que presentó el Banco Mundial en la comisión, yo lamento que no haya habido más diputados, fue una invitación que en este caso la organizaron la senadora González, que usted sabe preside en el Senado la Comisión de Ambiente, y en la Cámara de Diputados Martín Berongaray y Maximiliano Ferraro. Lo que hizo el Banco Mundial es presentar una observación muy profunda, es un informe que hace el Banco Mundial respecto a cómo está la Argentina en orden al cumplimiento de las metas que Argentina comprometió en materia de cambio climático, reversión en materia de energía, etcétera. Y es interesante porque... ¿Y cómo estamos? ¿Sacamos un aprobado, Camaño, o no? No estamos bien y realmente yo tampoco veo que vayamos a estar bien, porque no veo, como dije en este programa en reiteradas oportunidades, a ningún candidato que no nos prometa algo más que no sea que nos vamos a salvar con el litio y el gas de vaca muerta. No se están explorando otras alternativas en materia de energía. El Banco Mundial trajo un trabajo muy interesante respecto a la enorme significación que puede tener si el país tiene inversiones en materia de energía mareomotriz. Entonces,
Para otros tipos de emprendimientos sí se consiguen, por ejemplo, el tema del litio, pero para este tipo de energías no. Yo creo que hay que condicionar, hay que tener una política federal en torno a este tema. Y después el tema de hidrocarburos, ¿no? Es todo un tema porque tanto el hidrocarburo fundamentalmente y el gas después son productos que el mundo está tratando de dejar de lado. No tienen una vida más allá de 20 años. Y bueno, lo otro que también es muy interesante de mirar, pero que ya también el gobierno en el informe que hizo sobre el tema ambiental lo dice, es cómo estamos retrocediendo con el tema de los bosques. Esto lo ha dicho el Ministerio de Ambiente y por supuesto que también lo recoge el Banco Mundial, porque nosotros tenemos un problema muy serio en la zona chaqueña, correntina, en esa región, respecto incluso a los episodios que vamos a tener con el tema de las inundaciones, las sequías, etcétera. Ahí la escuchábamos a la diputada Graciela Camaño, como decíamos, muy comprometida con todo lo que tenga que ver con la agenda ambiental y las cuestiones climáticas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Llegó el momento de ir a un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Continuamos aquí en el resumen de Noticias Parlamentarias. Estamos hablando de cambio climático. Los distintos diputados nacionales que presentaron proyectos de ley que están aquí en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, que contribuyen al cuidado del cambio climático, el cuidado del ambiente, de lo que tiene que ver con las capacitaciones para todos los funcionarios o candidatos a funcionarios para que puedan tomar las mejores políticas públicas en miras a lo que es la preservación del ambiente, José, ¿no? Así es, bueno, y justamente hablábamos recién de la ley Yolanda, la ley es la 27.592, vamos a recordar que fue sancionada en noviembre de 2020, en época de pandemia, y lleva el nombre de Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en nuestro país y en América Latina. Fue designada en 1973 durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el año siguiente a su mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo. Veamos así de qué se trata un poco la ley esta en la próxima placa. Es una ley que busca garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para quienes se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial. Bueno, hay una dirección acá en la Cámara de Diputados que vamos a verla en la próxima placa, que es la Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados, justamente que fue creada hace pocos años y tuvo mucha actividad a lo largo de por lo menos este año. Por ejemplo, el 23 de mayo pasado se presentó aquí el informe de la Agenda 2030 en la legislación argentina, con la participación de especialistas en la temática y diputadas de diversos bloques. El informe tiene como finalidad dar cuenta de los avances en materia legislativa de la Cámara de Diputados vinculados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esos son algunos de los elementos. Su titular es, a ver, veamos si en la próxima placa, es Juan Manuel Moreira, es el director general de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Celebró la presentación del informe y recordó que se está cumpliendo un año de la creación del área, cuyo objetivo es jerarquizar y potenciar lo que se viene haciendo en materia ambiental en la Cámara de Diputados. Y recordemos, ha habido en los últimos años muchísimos tratamientos de iniciativas sobre el tema, salvo ley de humedales, que bueno, es polémica y hay un rechazo bastante transversal que ha obturado esa iniciativa.
Bueno, veamos otra de las placas que también tiene que ver con actividades de esta comisión. El 6 de septiembre pasado, el director de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados, el citado Juan Manuel Moreira, estuvo reunido con integrantes de la Juventud Sindical Peronista de la Confederación General del Trabajo para reflexionar sobre la agenda ambiental en políticas públicas y los impactos del cambio climático que afectan a las y los trabajadores de las futuras generaciones. Veamos algunas de las imágenes. Este es un punto importante, José, ¿no? El tema de cómo afecta a las futuras generaciones. Cuando hablamos de materia ambiental hay que tener en cuenta siempre esa cuestión, ¿no? Ahí sí, así es. Bueno, veíamos justamente a Juan Manuel Moreira, así vemos algunas de esas imágenes. Acá la diputada Lampreave, que trabaja mucho, y citábamos algunas iniciativas que tuvo. Esto fue ahí en el Delia Parodi. Claro, sí. Acá la diputada Martínez, la diputada Camaño, que en los últimos años se ha transformado en una abanderada en la materia. Esa es la Agenda 2030. Lo que tiene en la mano, que tiene los cuadraditos de colores, la Agenda 2030. Así es, sí, justamente. Bueno, esas son las actividades que, bueno, vimos entonces que estábamos citando, las actividades que hubo en los últimos, a lo largo de este último año, y lo que citábamos justamente que tiene creación, lleva 1 año y medio más o menos de formación de esa dirección. Durante la actividad esta que citábamos del 6 de septiembre, los jóvenes contaron las diferentes experiencias de trabajo ambiental enfocado en el desarrollo sostenible y la transición justa. Ahora vamos a pasar a una encuesta que se hizo, para ir terminando, justamente una encuesta realizada en 36 países y difundida en víspera del Día Internacional contra el Cambio Climático. El 50% de las personas en Argentina considera que hay tiempo para frenar el cambio climático, mientras que el 45% opina que es demasiado tarde. Bueno, acá somos más optimistas que pesimistas. El sondeo global mostró que al comparar los datos con la medición anterior en el país, el optimismo ha crecido de 45% en 2021 al 50% en 2022. Veamos otra placa. La encuesta mundial anual WIN 2022 exploró las opiniones y creencias de 29.739 individuos. Esta encuesta empezó a circular justamente ayer, en vísperas del Día Internacional contra el Cambio Climático. En los análisis de las opiniones de los países de la región como Brasil, México y Paraguay, estos se destacaron por tener una mayoría que manifiesta que todavía hay tiempo para combatir el cambio climático. Hay un 62% fue los que opinaron así. En Argentina se observó que el nivel socioeconómico bajo tiene una visión más negativa que los niveles medios y altos, en tanto que el 55% del nivel bajo sostiene que ya es demasiado tarde para luchar contra el cambio climático y el 36% considera lo opuesto. A ver, veamos entonces, creo que hay una placa más. Por su parte, en los niveles altos y medios, la gran mayoría, el 64% de los altos y 60% de los medios, sostuvo que todavía hay tiempo para luchar contra este problema ambiental, contra el 36% que manifiesta que ya es tarde. El 85% en el país aseguró que el calentamiento global es una seria amenaza para la humanidad. O sea, la gran mayoría realmente. O sea que eso tendría que tenerlo en cuenta todos los candidatos que hacíamos la referencia justamente así, que pueden llegar a tratando de emparentarse, por ejemplo, con personajes como Donald Trump, que llegan a negar el calentamiento global. Este es un dato que marcó una tendencia a la baja. Esta opinión descendió 5 puntos porcentuales desde las mediciones de 2021 a 2020. Esperemos que esto sea una expresión solamente circunstancial. Y ahora veremos algunos de los tweets que se emitieron hoy, justamente con la conmemoración del Día Internacional contra el Cambio Climático. Fue la Cámara de Diputados que emitió hoy bien temprano este tuit que dice que hoy conmemoramos una fecha muy significativa que tiene como finalidad sensibilizar sobre el impacto de la crisis climática mundial y repensar los modelos de producción y consumo y sus efectos en el ambiente. Y también creo que hay otro tuit. A ver si tenemos. Este es de Graciela Camaño. Desde justamente la Tierra ha experimentado cambios climáticos a lo largo de su historia geológica. Sin embargo, lo que está ocurriendo en la actualidad es notablemente distinto en términos de velocidad y causas. Ya vamos a ver si vemos las imágenes, a ver si tenemos las imágenes para verlas. A ver.
Bueno, excelente, José. Un repaso muy importante sobre la importancia que tiene hablar del cambio climático aquí en la República Argentina y repasar en qué trabajan los actuales legisladores nacionales para contribuir a lo que es la Agenda 2030, cuidar, combatir todo el tema del cambio climático y por sobre todas las cosas preservar el ambiente. Vamos a ver qué decía la diputada Silvana Ginocchio, representante de la provincia de Catamarca, respecto a la Agenda 2030. Hace muy poco, el 18 y 19 de septiembre, se reunían en la sede de la ONU los jefes de gobiernos para conmemorar estos 8 años desde que se implementaron. Cada aniversario son cumbres en las que se analizan cuáles son los avances, cuál es la situación en la que nos encontramos. Y no son objetivos caprichosos, sino que son producto de opiniones públicas y expertos que trabajaron para establecer estos objetivos. 17, Agenda 2030. El mundo enfrenta crisis y son problemas interconectados. Hay avances que hubo de desarrollo, pero que sin embargo estamos en una meseta y se ven amenazados porque estamos viviendo la humanidad catástrofes climáticas, conflictos, guerras. Mi solidaridad con el pueblo de Israel. La recesión económica, los efectos persistentes de la crisis que provocó una pandemia con características mundiales. Cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, para entender de qué hablamos, basta con que miremos la realidad o prestar atención a lo que es el temario de hoy, donde nos damos cuenta cómo están objetivos plasmados acá, porque estamos trabajando, debatiendo una Argentina inclusiva, creación de universidades nacionales, el régimen de promoción del gas natural, o sea, transición energética, violencia digital. Entonces, son temas que atañen a lo que es atender las vulnerabilidades y demandas colectivas, la pobreza, la violencia. Es decir, estos objetivos impulsan transformaciones a alianzas públicas y privadas. Para poder avanzar necesitamos marcos normativos, como estamos trabajando hoy y que dimos quórum para tratar un temario trascendente, porque tiene este temario objetivos de esa Agenda 2030. Así podremos avanzar con estrategias orientadoras. Necesitamos un espíritu de responsabilidad y compromiso en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, para poder enfrentar los muchos desafíos que quedan. El desarrollo sostenible es trabajo digno, atención sanitaria, educación de calidad, cuidado del medio ambiente y tantos otros. Implica decisiones políticas, un trabajo con acciones que se puedan concretar con esta inclusión social y poder avanzar en metas y objetivos que queda muy poco tiempo ya para cumplirlos. Bueno, la escuchábamos a la diputada Ginocchio entonces en la última sesión especial aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Así es, en el momento de los homenajes, ella rindió un homenaje a los 8 años que se conmemoran respecto de la Agenda 2030 que vos mencionabas. Así es, bueno, entonces esto fue nuestro aporte en el Día Internacional del Cambio Climático. Hicimos un repaso de lo que se considera el cambio climático, de los distintos lineamientos que establecen los organismos internacionales para trabajar en la preservación del cambio climático, en qué están trabajando los diputados nacionales actualmente, los distintos proyectos de ley que tienen presentados, bueno, el trabajo en comisión también respecto de este tema y todas las leyes que quedan aquí por analizar y por debatir, que van a contribuir a cuidar y preservar el ambiente, sobre todo para las futuras generaciones, que es el objetivo principal del derecho ambiental, ¿no? Preservar el ambiente no solamente para la generación presente, sino por sobre todas las cosas para la generación futura. Y cambiamos de tema y vamos a irnos a la provincia de Mendoza, donde estuvo hablando el diputado Eber Pérez Plaza respecto de las elecciones y de Sergio Massa. La verdad que estamos muy contentos porque veníamos trabajando para que esto sucediera así y que así fuera, ¿no? La verdad es que estamos en una elección muy importante, no podíamos rifarnos el futuro de los próximos 4 años y trabajar incansablemente para retomar la agenda que necesita nuestro país, con iniciativas legislativas, con decisiones del Poder Ejecutivo,
con temas por resolver, pero muchas cosas positivas que se han ido logrando. El ministro ha logrado hacer una campaña muy importante, revertir ciertas situaciones, aliviar, que es lo que siempre veníamos diciendo. Siempre hemos dicho que bajar la presión tributaria era una de las medidas sumamente importantes, no tan solo para las pymes, sino para tonificar el bolsillo de todos los trabajadores y poco a poco ir recuperando lo que necesitamos, que la gente y nuestra clase obrera trabajadora tenga salarios cada día que le alcance más, que tenga el mejor poder adquisitivo, y cuidar sobre todo nuestra educación pública, la salud pública, todas las cosas positivas que tenemos en la República Argentina, no podíamos rifárnosla. Así que hemos logrado tonificar una elección que se venía dando y que nosotros sabíamos que teníamos que pelear por el bien de todos los argentinos. A pesar de ser una derrota, tonificamos los puntos que teníamos en la elección anterior. La elección anterior estuvimos con 14 puntos. Hemos levantado casi 10 puntos. Ha sido importante, a pesar de que uno sí logró. Tuvimos una oposición muy dura acá en nuestra provincia. La verdad es que los aparatos políticos nos dificultan bastante no poder tener ese territorio que tiene el gobernador Cornejo electo ahora. En términos generales, deberíamos tener un programa especial para hablar del tema. Yo lo que sí le puedo dar, y mi opinión al respecto, es siempre que tenemos que tratar de ir haciendo un saneamiento de nuestra economía, entendiendo de que la presión tributaria muchas veces el objetivo es recaudar por un lado, pero por otro lado asfixiamos ciertas industrias. Y para ser claro con esto, tenemos que tener ciertas diferenciaciones. No es la misma realidad de una pyme, no es lo mismo una pequeña, una mediana que una grande. Y siempre a veces se termina tributando de forma pareja y termina haciendo de que las pequeñas estén en un grado de informalidad y no les permita avanzar como se necesita. Por eso yo siempre hablo de que necesitamos tener en cuenta la realidad de cada una de las pymes, si es mediana, si es chiquita, mediana o grande, pero también ir poco a poco, ir saneando para que la presión tributaria sea la más baja posible, de una forma gradual, para que no tengamos modificaciones de la recaudación de las arcas del Estado, pero sí saneando la economía, disminuyendo la presión tributaria, para lograr que cada esa pyme logre ir creciendo, ir tonificándose, porque la verdad que hoy día tenemos capaz que hay impuestos que son chiquitos, pero la sumatoria de cada uno de ellos termina generando unos costos importantes en la economía de cada una de estas empresas que son familiares, pymes, empresas que necesitan de ir creciendo. Pero Argentina les da muchas posibilidades y oportunidades, y también ir teniendo en claro lo importante que es la parte eléctrica de las pymes, la factibilidad de los servicios que se aportan. Miren, nosotros estamos peleando porque proyectos nuestros lleguen ahí. Acompañaremos la decisión de nuestro bloque, por supuesto, para poder estar ahí. Y en lo particular, está ingresando uno de los proyectos nuestros en brevedad. Estamos terminando de generar consensos con funcionarios de otros espacios políticos, que es un proyecto que tiene que ver con la disminución de las retenciones hacia todas más allá de las economías regionales hemos logrado quitarlas, pero la disminución de forma paulatina de las retenciones de distintos productos que hoy día tienen retenciones, como es el caso de la soja, como el caso del maíz, y va a ser un proyecto que estamos trabajando en una ampliación de los consensos para que paulatinamente cada 6 meses vaya quitándole puntos y vamos saneando que las retenciones sean cada vez menor, acompañando el desarrollo de las pymes, incrementando los recursos para cada una de ellas. Vamos a trabajar para que gran parte de diputados que tenemos que ver con que defendemos la economía regional, la producción, el trabajo y demás, entendamos que es importante ir saneando esto para los demás. Bueno, ahí lo escuchábamos a Eber Pérez Plaza, representante de la provincia de Mendoza, hablando sobre el apoyo, digamos, a la agenda oficialista, ¿no? Al candidato Sergio Massa, y sobre todo hablaba sobre las pymes, y hablando de pymes pensaba en el proyecto de empleo pyme, ¿no? Que tuvo un gran acuerdo y consenso por parte de la oposición cuando se sancionó aquí en septiembre de este año en la Cámara de Diputados. Todavía no tuvo sanción del Senado, pero sí tuvo gran acompañamiento por parte de la oposición, que es un programa que busca de alguna manera dar un alivio en cuestiones tributarias a los empleadores para que, por un lado,
pongan en blanco a los trabajadores que tienen en la informalidad, ¿sí? Pasar del empleo informal al empleo formal, reduciendo cargas patronales, incentivándolos justamente para eso, tomar nuevos empleadores y también que los trabajadores puedan mantener los planes sociales y el trabajo formal por un tiempo de 12 meses. Llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Mañana veremos si tenemos o no programa porque vamos a estar con la cobertura de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Que tengan una muy buena jornada. Chau.